Welcome to Gimnasio Los Andes, a school for life. Hola comunidad gimandina, mi nombre es Gabriela Sánchez del curso 9A, hago parte del periódico escolar y hoy nos encontramos con un invitado muy especial, el autor John Fitzgerald. Hoy me gustaría hacerte unas preguntas sobre tu rol como escritor, tu opinión sobre la lectura y la escritura. Gabriela, muchas gracias y un saludo muy especial a toda la comunidad andina. ¿Cómo fue tu experiencia con la lectura cuando eras pequeño? Bueno, una experiencia maravillosa, realmente. En mi casa no es que hubiera muchos libros, pero había unos pocos muy buenos libros. Mi padre era un lector juicioso, de fin de semana, pero juicioso. Eso me permitió también tomar muy buen ejemplo de él, porque todos los fines de semana, en las mañanas, él leía y yo lo veía leyendo. En su cama, en su escritorio, en la sala, en todas partes. Y eso me motivó mucho a mí a leer. Por supuesto, después de leer viene el proceso de escritura. Entonces fue muy grata y en mi colegio, pues lo que nos ha sucedido a todos en los colegios, que a veces damos con buenos libros, con no tan buenos, con buenos profesores que lo estimulan a uno, otros que no tanto, pero en general a mí me fue muy bien, corrí con mucha fortuna y la lectura para mí siempre fue una especie de compañía, de refugio, de espacio de encuentro maravilloso con las historias, con los personajes, con la imaginación, con otros mundos. Entonces fue una experiencia muy grata siempre. Para mí leer ha significado enriquecimiento espiritual, sensorial. Ha sido muy, 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 muy grato y es algo que espero sea más frecuente cada vez en los colegios. ¿Para qué les sirve la lectura a los niños? ¿Piensa que algún tipo de transformación en el desarrollo del niño? La lectura es muy, muy, muy importante. De hecho, no solamente la lectura de libros, digamos, la lectura de palabras, no solamente. Cuando uno nace, lo primero que hace es empezar a leer. Es decir, de hecho, uno viene leyendo desde antes. Uno lee los ritmos del corazón, lee la luz. Y cuando uno despierta a la vida, ya independiente, uno es un lector ávido. Observa todo el tiempo a sus padres, sus hermanos, lo que pasa alrededor, todas las situaciones. Y con el tiempo, pues uno va depurando esa lectura y va haciéndola más compleja. Después, en algún momento aparecen las palabras escritas, pero la lectura continúa, permanece. Con esto quiero decir que leer es una de las experiencias más significativas, pero también más arraigadas en el espíritu y en el corazón de los seres humanos. Es decir, un ser humano es por esencia un gran lector. Uno lo que hace es leer todo el tiempo. Lo que pasa es que nos olvidamos de leer, nos vamos perdiendo un poco, o mejor, nos olvidamos de hacer de la lectura nuestra experiencia vital. Pero la lectura va más allá de solo las palabras o de solo los libros. Entonces, leer es dimensionar lo que es el ser humano. Uno lee, pero también escribe. Uno está todo el tiempo leyendo y escribiendo. Aunque nunca lea o escriba una palabra, todo ser humano es un lector por naturaleza y es un escritor por naturaleza. Uno lee el libro que está en torno y dentro de uno y escribe en consecuencia lo que hay dentro de uno y sobre el entorno. Todo el tiempo. Entonces, la lectura y la escritura son parte de la experiencia, por no decir que toda la experiencia de un ser humano. Es la vida, es la vida. ¿Cómo es el proceso creativo para la escritura de un libro? ¿De dónde surgen esas ideas? Bueno, hace unos minutos estaba reunido con un grupo de lectores del colegio, muy ávido, muy experto, y deducíamos algo en común sobre esa experiencia creadora. Decíamos que parte de la observación, lo que acabo de decir hace un minuto, de leer las situaciones, los entornos, las personas, los eventos, leerse a sí mismo. De ahí comienza ese proceso de observación, es un proceso lector.
Y allí empiezan a originarse realmente las historias, empiezan a originarse los personajes, empiezan a originarse los ambientes, etc. Después viene un proceso de investigación, de documentación, de información, que se traduce después en un proceso de imaginación digamos, con argumentos, con elementos, con recursos, de donde realmente surge después la historia, surge el personaje, surgen las circunstancias, surgen los textos. De ahí ya el proceso de escritura es un proceso metódico, un proceso cuidadoso, un trabajo muy juicioso, que deriva entonces ya en algo concreto que son los libros. Entonces es un proceso que a veces puede tomar un buen tiempo, más meses, unos años, etc. Hay escritores que han invertido 5, 10, 15, 20 años de su vida en un solo libro. Entonces es un proceso que tiene muchísimas vertientes, muchas posibilidades, pero en esencia viene así, viene en ese curso. Ahora, es muy diferente, digamos, en términos muy específicos para cada escritor, pero en términos generales es muy similar. Así se traduce. Es un proceso un trabajo muy cuidadoso, de mucha paciencia, de mucha persistencia y de mucho juicio. Hay que hacerlo con mucho empeño, pero es un trabajo que se disfruta muchísimo, muchísimo. ¿Cuáles han sido tus influencias literarias? Bueno, todo lo que leo es una influencia para mí. No solamente lo que leo en los libros, repito, sino lo que leo más allá de los libros. Pero literarias, hablando literariamente, todo lo que leo para mí se convierte en una especie de influencia para mi literatura. De todas maneras, hay unos autores que han sido especialmente cercanos y que releo con frecuencia y que me maravillan todo el tiempo cada vez que los leo. Un autor que para mí fue decisivo, por ejemplo, hace muchos años, fue Franz Kafka. No solamente para mí, para muchos escritores ha sido un autor, digámoslo así, fundacional, que le abre a uno una especie de camino y de horizonte en la literatura, especialmente la metamorfosis, pero también el proceso. ¿Sí? ¿Lo has leído? Buenísimo. Después de un sueño tranquilo, una mañana cualquiera, Gregorio Samsa se despertó convertido en un enorme insecto. Ese descubrimiento literario es genial. Es decir, a partir de una frase muy sencilla, una historia que se introduce de lleno, de plano, en un mundo posible, absolutamente inimaginable. Una persona un día cualquiera se despierta convertido en un insecto. De ahí en adelante viene la literatura. Entonces, cuando uno lee eso en un momento, digamos, de su formación, descubre que la literatura es capaz de hacer muchas cosas, de decir lo que uno quiera, con la complicidad del lector, por supuesto. Entonces Kafka fue para mí fundacional, por supuesto. Lo sigue siendo, porque cada vez que quiero maravillarme voy sobre sus libros de nuevo. Pero también, claro, por supuesto, García Márquez, hay que mencionarlo, uno de los grandes escritores de este siglo y de la modernidad, uno de los grandes novelistas del planeta, y hay que leerlo, releerlo permanentemente. Por supuesto, no es el único. Hay muchísimos escritores que para mí han sido muy importantes y lo siguen siendo. La lista es larga, larguísima, pero para comenzar sería muy bueno, por ejemplo, arrancar con Kafka. ¿Qué es lo que más te ha costado escribir? Bueno, yo no sé, yo creo que a veces son cosas que no tienen que ver con la literatura. Es decir, a veces esos documentos, una carta para solicitar un permiso para el colegio de mi hija o cosas así, esas cosas se me dificultan porque hacen parte como de una especie de protocolo que no es literario. Sí. Entonces, significa apartarse de la literatura para decir otras cosas. Pero literariamente hay libros que son un poco más exigentes que otros, porque necesitan una elaboración mucho más meticulosa, también una preparación previa más intensa,
y su proceso de escritura puede ser más complejo y más difícil, más exigente, y hay otros que no, hay otros libros que fluyen más, que son más sencillos. Pero no me cuesta trabajo, o por lo menos no, o sea, escribir es un trabajo complejo, cuesta, pero no lo sufro. Entonces, no importa lo exigente que sea, me lo gozo, me divierte, me maravilla, lo disfruto muchísimo y entonces pues no me es difícil, ¿sí? Estoy claro en lo que digo, es decir, cuesta tiempo, esfuerzo, análisis, rehacer, volver a tramar, volver a desenredar y volver a enredar, etc. Eso es costoso, digamos, eso exige un esfuerzo importante, pero mientras tú lo disfrutes, pues no resulta difícil, ¿no es cierto? Es un poco como a los deportistas, y pues un deportista que ha tenido que exigirse muchísimo durante toda su vida para llegar a un determinado punto de desempeño, pues lo ha disfrutado y pues seguro que ha sido muy complejo, muy, entre comillas, difícil, pero no se le ha hecho difícil porque lo ha disfrutado. ¿Consideras positivos los talleres de escritura creativa o piensas que no se puede enseñar a escribir? Los talleres de escritura son muy útiles, sí, por varias razones. Una, entre varias, es que ayuda a acercar por un camino acertado a muy buenas lecturas, a muy buenos libros, a grandes autores importantes. Otra razón es que permite la confrontación de la producción propia. Es una posibilidad en la que uno puede exponer sus propios textos, discutir, hablar, darse cuenta de muchas cosas. Una tercera es que comprende que la literatura es un trabajo meticuloso de preparación, de esfuerzo, de mucha paciencia, de trabajo permanente en la minucia también. Aprende también en esos talleres a identificar potenciales personales, aprende uno a darse cuenta de sus propios caminos, a convencerse de sí o no puede ser una posibilidad de desarrollo la escritura personal, pero que enseñe propiamente el trabajo solitario, particular, específico del escritor, no propiamente, porque es un trabajo que uno adelanta, digamos, ese es un aprendizaje mejor, que uno adelanta todos los días de una manera muy, muy íntima. Y cada vez que uno se sienta a escribir, uno está aprendiendo. Entonces, al margen de los talleres sirven para unas cosas, los talleres de escritura creativa sirven para unas cosas, pero no para otras. Pero sirven, son muy útiles y son muy pertinentes. Pero hay un trabajo, digámoslo así, secreto, íntimo, solitario, personal, que ha de desarrollarse de manera muy paciente y muy tranquila, apartado de esos espacios de encuentro con los demás. Entonces, los talleres sirven, pero no son los únicos que lo llevan a uno por el camino de la literatura. ¿Cuál es tu género preferido como escritor y cuál como lector? Bueno, a ver, yo he trabajado poesía, he trabajado cuento, he trabajado novela, y en los tres me siento muy bien, me gusta mucho hacerlo. Leo mucha poesía, leo mucha cuento, mucha novela. No soy tan bueno para el ensayo, realmente. Sí, debo decirlo que me resulta menos atractivo porque tal vez, digamos, derivar en el análisis, la elucubración, a veces en la especulación, etcétera, no es especialmente algo que me apasione. Me apasiona más contar la historia, maravillar con las historias, poner a pensar con las historias, proponer a través de las historias que a través de la reflexión propiamente. Entonces, pues el ensayo no es uno de los géneros que prefiera como escritor, pero como lector sí, leo mucho ensayo, mucho análisis y mucho estudio, no solamente, digamos, espontáneo, sino también académico, sobre literatura, me gusta. Entonces, como lector, lo hago,
mi acercamiento al ensayo es bueno, es intenso, pero también, por supuesto, como repito, a la novela, al cuento, a la poesía. Pero soy más flojo en eso como escritor. Prefiero escribir narrativa y poesía. ¿Cuál crees que ha sido tu mejor libro? Ay, eso sí es una pregunta muy complicada. Eso pasa como con los hijos. Voy a un lugar común. Lo que le preguntan a la mamá con los hijos, ¿cuál es el hijo preferido? Pues no, todos son mis preferidos, son como los dedos de una mano, todos son diferentes, pero son de la misma raíz, entonces todos sirven para algo, tienen sus virtudes, sirven para diferentes cosas, en fin. Con los libros pasa eso. Todos, pues son mis hijos preferidos todos. Me encantan, cada uno lo he gozado y lo he disfrutado en su proceso de elaboración y todos me encantan y espero que los que siga haciendo también. El día que no me guste un libro, pues no lo escribo o simplemente no lo publico, pero todos me han gustado y por eso van ahí. ¿Cuál es tu mensaje para los lectores del Gimnasio Los Andes? Bueno, para los lectores del Gimnasio Los Andes, un mensaje de, primero, felicitación por lo que me he dado cuenta. Aquí leen mucho, son muy buenos lectores. Esta no es la primera vez que vengo al gimnasio y siempre que he venido me he encontrado con lectores muy inteligentes, muy cuidadosos, con profesores que han hecho un trabajo de orientación y de asesoría y de seguimiento muy intenso también. Entonces, primero, felicitarlos. Sigan así, como dicen. Sigan así, lo están haciendo muy bien. Segundo, exhortarlos a que como lectores vayan más allá de los libros. Fue con lo que arrancamos esta entrevista. Leer no es solamente leer la palabra impresa, no es solamente leer las historias que están ahí, es rebasar ese nivel de lectura y irnos a aprender de manera consciente, metódica, sistemática, la lectura de los entornos, la lectura de nuestra historia, la lectura de nuestra sociedad, la lectura de nosotros como individuos y la lectura íntima, personal de cada uno de ustedes. Sigan leyendo libros, lo están haciendo muy bien, leen mucho y eso está muy bien, lo hacen adecuadamente, pero hay que ir más allá de esa lectura. Aprender a leernos como individuos, como seres humanos, como sociedad, como civilización, es muy importante. Cuando uno lee, uno comprende gran parte, si no la totalidad, de la incomprensión de los problemas que existen en el planeta entre los individuos es por la falta de lectura, la falta de la comprensión. Uno lee para comprender. Cuando uno lee un libro, uno comprende el libro. Cuando uno lee un ser humano, uno comprende al ser humano. Cuando uno lee una sociedad, uno comprende esa sociedad. Cuando uno lee la civilización, uno la comprende. Cuando uno se lee a sí mismo, uno se comprende. Por eso leer, amigos del Gimnasio de los Andes, es un profundo, enorme y altísimo acto de amor. Eso es la lectura. Recomiéndanos, por favor, 2 libros cuya lectura te haya impactado. Uno de un autor clásico y otro de un autor contemporáneo. Bueno, retomando una respuesta de una pregunta que me hacías, pues clásico y contemporáneo, ambos, digamos, en principio, pues Kafka para mí es muy importante. Claro, hay que leer a Dostoyevsky, a Tolstoy. Hay que leer a los autores europeos, a Kundera, hay que leer a los norteamericanos, Hemingway, Faulkner, etc. A los colombianos. Gabriel García Márquez es un autor clásico, contemporáneo, que hay que leer también y hay que seguir leyendo. La lista podría ser enorme. Hoy día se puede leer muchísimo, no solamente en los libros, también pues, en internet, etc. Pero por ahí es un buen comienzo. La Metamorfosis es un libro muy breve que permite una lectura a lo largo de todo el proceso lector, es decir, lo comprenden fácilmente los primeros lectores hasta lectores diestros. Es entonces un libro que puede leerse y releerse y además analizarse y especularse y etcétera en torno a él. Y para los que escriben, pues es un libro
que demuestra el poder de la literatura. Y por supuesto tenemos a García Márquez, que es uno de los grandes autores, no solamente por lo que es colombiano, sino que en realidad es uno de los autores que no hemos terminado de dimensionar. Es un autor que se ha constituido en un referente de la literatura contemporánea en todo el globo, en todo el planeta, porque lo es. Es un hito realmente importante. Solo que a veces los colombianos como que no nos creemos del todo ese tipo de cosas. Nos parece que sí, es que era un costeño ahí que escribía. Pero ese costeño que escribía y con su manera de hablar desparpajada y todo, hizo una obra, ha hecho una de las grandes obras de la literatura universal. Y eso no lo digo yo, eso lo reconoce el mundo. Entonces es la hora de seguir leyendo a García Márquez, seguir releyéndolo. Ahí está, y está a la vuelta de la esquina. Y es nuestro además, eso salió de aquí. ¿Qué libro le recomiendas a los que no les gustan leer? A los que no les gusta leer, bueno, ahí sí voy a ser muy egoísta. Les recomiendo mis libros, porque son buenísimos para eso. Mis libros tienen de alguna manera un propósito siempre, y es acompañar al lector en el proceso. Mis libros sirven siempre una referencia al proceso lector, no solamente al proceso lector, repito, de libros, de palabras impresas, sino al proceso lector en general. Todos mis libros van encausados allí a una especie de reconocimiento de sí mismo y del entorno. Entonces, libros como El robo real que nunca fue, del cual estuvimos hablando aquí hace unos minutos con lectores del colegio, el libro ¿Qué problema con mi nombre?, que es un libro que apareció recién en el sello editorial Norma, para lectores de 9, 10 años. El libro Simón no quiere tomarse la sopa, que es un libro sobre la historia y sobre los personajes de la historia de nuestro país. Simón se refiere al personaje del Libertador. Simón no quiere tomarse la sopa es un libro sobre los personajes de nuestra historia de la independencia, pero cuando eran niños, cuando tenían 10, 11, 12 años. Es un libro muy hermoso y muy divertido también en la editorial Norma, para leer nuestra historia. Un libro que se llama El vértigo de los pájaros, que es un libro para jóvenes, que habla precisamente de ese proceso en el cual, el momento en el que los jóvenes tienen que enfrentar el comenzar su vida propia. Y entonces es un libro que permite abrir posibilidades de lectura a los diferentes tipos de posibilidades y de tipos de escenarios en los que los jóvenes se van a tener que encontrar. Entonces, para leerse uno desde su adolescencia, desde su juventud. Hay un libro que se llama El Club de los Somnolientos, que es un libro muy lindo porque está hecho de muchas historias, y es para leer el libro, para leer la literatura, porque es un libro hecho de muchos vértices de la literatura contemporánea. Tiene historias de todos los tipos de géneros, historias de fantasía, de investigación, de ciencia ficción, de misterio, de suspenso, de terror, de amor, de todo. Es un libro, una novela hecha de muchas historias. Y es un libro muy, muy hermoso porque es un libro sobre la literatura, para leer la literatura. Y bueno, hay otro libro que es muy lindo, que se llama Por favor no leas este libro, que es un libro sobre el problema de la lectura. Otro libro que se llama Animales en los tejados, que es sobre el problema de la comunicación, pero es un libro para niños sobre la comunicación, sobre la importancia de comunicarnos, de leernos. Todos mis libros están enrutados en esa dirección. Acompañar al lector, acompañarlo en la lectura de sí mismo, en la lectura de su entorno y de su historia. Entonces son libros que exigen un poquito, claro, porque hay que no solamente divertir, sino también formar también y orientar y acompañar. Entonces hay un proceso también de exigencia lectora allí. Y bueno, leer buenos libros en general. Los míos son muy buenos. ¿Qué digo? Pues yo voy a ser egoísta en eso, si no, no estaría en esto.
Bueno, eso fue todo. Muchas gracias, John, por tu visita. Recuerda que aquí siempre serás bienvenido. Muchas gracias. Y muchas gracias. Gimnasio Los Andes, el colegio para la vida. School for Life.